Buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez del canal de Solo Profesional y en el día de hoy vamos a hablarte de cuáles son los elementos clave y los pasos más importantes a la hora de diseñar y dimensionar la instalación fotovoltaica para autoconsumo doméstico. Y aquí algo muy importante que comentaremos luego es que justo ahora, en el momento que estamos ahora de la fotovoltaica, donde cada vez surgen más empresas instaladoras de paneles fotovoltaicos, vamos a tener que tener elementos diferenciales que nos permitan distinguirnos en nuestra propuesta económica de cara al cliente final. Y es por eso que en los pasos que veremos nos centraremos mucho en personalizar la oferta y el estudio que hagamos hacia el cliente final. Dicho todo esto, recordaros que desde Solo Profesional somos vuestro partner de confianza y os podemos suministrar material fotovoltaico de muy alta calidad. Y os dejamos el link al catálogo web justo aquí abajo en la descripción. No me enrollo más y ahora sí que sí, comenzamos con el vídeo. El año 2022 fue un boom total en España, donde el autoconsumo fotovoltaico creció muchísimo y donde se duplicaron las instalaciones fotovoltaicas con respecto a lo que se instaló en el año 2021, al igual que en 2021 se duplicó lo de 2020, con lo cual el crecimiento ha sido enorme en los últimos años. Esto también ha llevado, por supuesto, a que surjan muchas empresas fotovoltaicas de instalación de paneles solares. ¿Qué ocurre? Que hay muchas empresas de estas empresas que quizá no tienen el conocimiento completo para poder realizar un diseño o una propuesta adecuada al cliente final, y eso ha hecho que haya muchos competidores, pero no tantos competidores de calidad. Y es por eso que en el vídeo de hoy queremos ver cuáles son las claves, los pasos más importantes a la hora de poder elaborar una propuesta interesante y realmente que se adecue a lo que necesita el cliente y poder diferenciarnos del resto de competidores. Y es que en 2023 ese ritmo de fotovoltaica ha bajado ligeramente, y eso sumado a que hay muchísimas más empresas de instalación de paneles fotovoltaicos hace que para poder ser capaces de llegar a los clientes potenciales necesitemos realizar un estudio elaborado de la instalación fotovoltaica que vamos a instalar y que vamos a dimensionar y que vamos a presupuestar. Dicho todo esto, vamos con cuáles son los pasos clave a la hora de diseñar la instalación fotovoltaica de autoconsumo residencial. Paso número 1, entender las necesidades del cliente. Y para mí este paso es fundamental y quizá el más importante. Hay que entender qué quiere el cliente. Y cuando hablamos de entender qué quiere el cliente, tenemos que entender desde, información de dónde está localizada la vivienda, porque eso va a repercutir sobre el potencial fotovoltaico que tenga la cubierta de la casa. Hablamos también de analizar cuáles son los consumos energéticos y cómo tiene ese consumo energético. Y por supuesto también hablamos de estudiar y analizar qué espera el cliente de la propuesta que le vamos a pasar. Es decir, puede ser que quizá el cliente potencial con el que estamos hablando esté esperando una instalación fotovoltaica de ultra buena calidad, con elementos top, sobredimensionada para ser capaz de ahorrarse el 100% de su factura eléctrica, y en base a esa necesidad nosotros deberemos ser capaces de entenderlo y poder dar una propuesta que se adecue a eso. Va a haber otro perfil de cliente, un perfil de cliente que quizá tenga un presupuesto mucho más ajustado y te diga, oye, quiero hacer una instalación fotovoltaica para mi vivienda, pero tengo disponible esta inversión, con lo cual no pasa nada si no ahorro demasiado, únicamente con ahorrar el 30 o 40% de la factura eléctrica es suficiente. Pues bien, ese es otro perfil de cliente. ¿Qué ocurre? Que si le ofertamos a los dos clientes una misma propuesta, cuando sus necesidades son distintas y cuando lo que espera recibir es distinto, no vamos a satisfacer a ninguno de los dos. Sin embargo, si entendemos realmente en detalle qué necesita cada uno de esos clientes y somos capaces de proporcionarles una propuesta de instalación fotovoltaica que se adecue a lo que esperan obtener, vamos a tener muchas más probabilidades de llevarnos a ese cliente en concreto. Con lo cual, el paso número 1 o elemento clave número 1 es entender muy en el detalle qué necesita el cliente o qué espera el cliente de la instalación de autoconsumo fotovoltaico. El paso número 2 es el análisis del potencial fotovoltaico de la cubierta donde vamos a instalar los paneles solares. Y es que no es lo mismo una instalación solar situada en Sevilla que una instalación solar situada en Gijón, por ejemplo. La radiación es muy diferente, es decir, seguramente en Sevilla una radiación que sea un 30 o un 40% superior a la radiación que hay en Gijón. Y si tenemos en cuenta el potencial fotovoltaico a lo largo de un año completo, la diferencia todavía es más alta. Con lo cual, si analizamos que para una vivienda, para un usuario tipo A, por ejemplo, lo mejor es una instalación de 10 paneles de 450 vatios, si esa vivienda está situada en Sevilla, no podemos ofrecerle lo mismo a la persona tipo A también, pero que está en Gijón. ¿Por qué? Porque el potencial es distinto y para poder suministrar la misma energía que suministramos en Sevilla, en Gijón quizá necesitamos 2 módulos más, 2 paneles más. Con lo cual es muy importante entender esto y entenderlo desde el principio para poder adecuar la instalación fotovoltaica que estamos ofertando al potencial fotovoltaico que tiene la vivienda. Y para eso nosotros te recomendamos utilizar bases de datos oficiales, como por ejemplo PVGIS, que es una base de datos que nosotros utilizamos bastante y que también, de hecho, en el canal de Academia Energía Solar tenemos algún cursillo en YouTube directamente gratuito para que puedas analizar y puedas entender cómo funciona esta aplicación. Pero es una aplicación muy interesante porque de forma muy rápida y muy sencilla te permite obtener el recurso solar de un emplazamiento en concreto. El paso número 3 o elemento clave número 3 es analizar en detalle el consumo energético del cliente. Y es que hablamos de que en el paso 1 tenemos que recopilar la información del cliente. Esa información que queremos recopilar es o bien
bien datos de consumo anual, o bien datos de consumo energético mensual, o bien, si es posible, la factura eléctrica. Pues bien, con toda esa información que hemos recibido en el paso 1, en el paso 3 tenemos que analizarla, tenemos que entenderla correctamente y poder sacar un perfil de curva diaria de ese cliente para poder luego hacer el cálculo de instalación fotovoltaica. Cuando hablamos de sacar un cálculo de perfil de demanda horaria, lo que estamos hablando es que, o bien, si hemos recibido la factura eléctrica y podemos solicitarle al cliente que acceda a la distribuidora eléctrica para descargar el CSV de un año completo, lo que vamos a hacer es caracterizar ese CSV de un año completo y hacer un perfil diario para cada mes del año, de forma que podamos obtener cuál es el perfil de consumo diario del cliente. En el caso de, por ejemplo, que nos dé directamente únicamente el consumo mensual o el consumo anual, deberemos hacernos nosotros el cálculo inverso, también entender cuáles son los hábitos del cliente y generar ese perfil en base a normalizaciones o aproximaciones. ¿Por qué nos interesa tener esto? Porque no es lo mismo que un cliente consuma toda la energía a mediodía que consuma la energía por la noche. Si estamos hablando, por ejemplo, de un cliente que teletrabaja en casa, que pone la lavadora por el día, que pone el horno por el día, que tiene la nevera a tope de potencia por el día, etc. Cualquier electrodoméstico, pero en general que tiene un gran consumo energético durante el día. A ese cliente seguramente sea muy fácil ofertarle una instalación fotovoltaica porque va a coincidir la curva de producción con la curva de demanda. Pero eso no es lo habitual. Lamentablemente eso no es lo habitual. Lo habitual es que el propietario de la vivienda y su pareja trabajen fuera de casa, que los hijos por el día estén en el colegio, con lo cual lo habitual o normal es que el consumo energético de la vivienda por el día sea muy pequeño. Y sin embargo, el consumo energético viene por la noche cuando los hijos vuelven de las extraescolares, cuando el hombre vuelve de trabajar, cuando la mujer vuelve de trabajar, cuando ya toda la familia vuelve a casa. Encienden en la cocina, encienden el calentador, etc. distintos elementos, con lo cual tienen un consumo elevado por la noche. Sin embargo, la instalación fotovoltaica por la noche ya no produce energía y se produce lo que se conoce como mismatch entre producción y demanda energética. Eso hace que no se saque el máximo partido a esa instalación fotovoltaica. Pues bien, entender cuál es el perfil del consumidor es muy interesante o es muy importante para poder luego analizar cuál es la potencia fotovoltaica que le vamos a recomendar. Paso número 4. Análisis del espacio disponible y posible impacto de sombras. Cuando estamos hablando de una instalación de autoconsumo para vivienda, lo más posible es que esa instalación de autoconsumo vaya situada en la cubierta. Y esa cubierta tiene un espacio limitado. Esa cubierta además tiene una orientación y una inclinación. Y esa cubierta además a veces tiene elementos que pueden producir sombras, como pueden ser antenas, como pueden ser árboles, etc, etc. Pues bien, hay que tener muy claro que esa caracterización de la cubierta va a ser algo fundamental, porque nos va a permitir calcular cuál es el máximo número de paneles solares que podemos llegar a instalar. Si tengo, por ejemplo, una vivienda que necesita, no sé, 15 paneles fotovoltaicos, 16 paneles fotovoltaicos, pero tiene una cubierta que únicamente le caben 8, te caben 8, no te caben más. Pues esto es muy importante hacer este estudio en detalle. O si, por ejemplo, hay una vivienda, una cubierta que vemos que tiene muchas sombras, pues habrá que ver, oye, pues a lo mejor hay que evitarlas, o a lo mejor hay que utilizar tecnología de microinversores, o utilizar inversor más optimizador. Hay que analizar todo esto muy bien porque podemos llegar a muchas conclusiones. Luego también lo mismo, si quizá a lo mejor el pensamiento inicial es, oye, paneles fotovoltaicos siempre orientados hacia el sur, pero puede ser que el cliente final tenga una cubierta a dos aguas, y sea una cubierta este y una cubierta oeste. Pues bien, en ese caso quizá lo interesante no sea utilizar una orientación totalmente sur, sino aprovechar esa orientación este y esa orientación oeste y hacer un sistema fotovoltaico con doble orientación y unir cada una de esos paneles fotovoltaicos en cada orientación a uno de los MPPTs del inversor fotovoltaico string que vamos a utilizar, o en el caso de microinversores quizás sea mucho más conveniente para ese tipo de instalación concreta. Pero es muy importante hacer esta caracterización y este estudio de forma inicial. El paso número 5 es calcular la potencia fotovoltaica. Una vez ya conozco lo que necesita el cliente, conozco cuál es el consumo del cliente y cuál es su perfil de consumo, conozco cuál es su potencial fotovoltaico y conozco qué limitaciones tengo en cubierta. Con todo eso yo ya puedo calcular cuál es la potencia recomendada para ese cliente. Si el cliente me había dicho que, oye, yo quiero tener un ahorro energético de un 40% y minimizar excedente porque no quiero regalarle energía a la red, quizá para ese cliente, sabiendo que tiene un consumo de 300 kWh al mes con un perfil determinado y que tiene un potencial fotovoltaico determinado porque, por ejemplo, la vivienda está en Madrid, pues a lo mejor le recomiendo únicamente 6 paneles. Pero a lo mejor hay otro cliente en la vivienda de al lado con las mismas condiciones que te dice, oye, yo quiero poder cubrir casi todo el consumo energético, además quiero tener muchos excedentes para luego compensarlo. Y a lo mejor a ese cliente de la vivienda de al lado te sale que necesitas 12 paneles para esa necesidad o ese requerimiento que te está dando. Con lo cual es muy importante tener esos pasos previos para luego ya poder calcular la potencia fotovoltaica en detalle. Y ese cálculo de la potencia fotovoltaica se hace comparando la producción diaria, hora a hora, con la demanda diaria, hora a hora. Y eso extrapolándolo a los 365 días del año. Y con eso podemos calcular cuál es el factor de porcentaje de autoconsumo, porcentaje de vertido, porcentaje de ahorro económico,
económico y en base a eso tomar una decisión y seleccionar la potencia fotovoltaica que sea más conveniente para el usuario final. Y aquí un inciso muy importante, y esto yo siempre lo digo, cuando estamos hablando de instalaciones fotovoltaicas no hay una única solución, sino que hay múltiples soluciones y hay que buscar la solución que mejor se adecua para el cliente. Pueden haber varias soluciones válidas, ni una va a ser mejor que otra. A lo mejor uno piensa que para el cliente A que mencionaba antes hay que ofertarle 6 paneles, otro piensa que 8, otro piensa que 10. Pues bien, hay que analizar cuál de esas diferentes configuraciones válidas se adapta mejor a lo que necesita específicamente ese cliente. El siguiente paso y elemento clave será seleccionar los componentes. Y en este caso debemos seleccionar componentes de calidad que tengan una garantía elevada, que además tengan un rendimiento alto y que presenten una relación calidad-precio bastante bueno. Y para eso nos fijaremos principalmente en la relación euro-vatio. Aquí nosotros en Solo Profesional, como distribuidores de material fotovoltaico, nos centramos en buscar productos de alta calidad a buen precio y que además presenten también buena garantía, también buen coeficiente ante temperaturas elevadas. Con todo esto buscamos un producto que se adapte muy bien a las necesidades del usuario medio en España. Y es por eso que te dejamos el catálogo de productos justo aquí linkado en la descripción por si quieres echarle un ojo. Tenemos paneles fotovoltaicos, inversores fotovoltaicos, protecciones, cableados, cada uno de los elementos. Y esto es fundamental. En este paso, una vez ya sabemos todo eso, deberemos seleccionar el tipo de panel. Seguramente si nos vamos a una instalación de autoconsumo residencial, a fecha 2023, utilizaremos un panel de 420, 440 vatios, este tipo de paneles de tamaño intermedio entre comillas y que me dan una potencia bastante elevada. Elegiremos también el inversor fotovoltaico en base a la potencia de AC que necesito. Y ya una vez conocidos al menos mínimamente estos dos elementos, poder hacer la distribución, que será el siguiente paso, distribución eléctrica de la instalación fotovoltaica. Con lo cual, una vez conozco el panel fotovoltaico que voy a utilizar y una vez conozco el inversor que voy a utilizar, deberé distribuir los paneles fotovoltaicos en serie o en paralelo para poder hacer la configuración de array fotovoltaico que se adecue al inversor que he seleccionado y con eso poder obtener el máximo rendimiento en mi instalación fotovoltaica. Y una vez ya hecho la distribución, podré calcular protecciones, podré calcular cableado y podré calcular el resto de elementos auxiliares del sistema de energía solar. Último paso, estudio del sistema y elaboración de propuesta. Pues bien, una vez ya tenemos todo definido, tenemos la propuesta del cliente, tendremos que generar un estudio de análisis de ahorros energéticos, de ahorro energético y también de ahorro económico, con un payback, con un ahorro económico anual, con un porcentaje de autoconsumo, con distintos ratios representativos que le puedan dar una idea al cliente de cómo de buena va a ser la solución que estamos ofreciendo y cuánto se adecua a lo que él necesita. Y con todo esto también podremos pasarle una propuesta adecuada, con márgenes que nos permitan trabajar correctamente, con un precio que le encaja al cliente y además con una solución que le encaja. Y para eso nosotros también, como comentamos antes, queremos ser un partner muy importante para ti y suministrarte el material fotovoltaico al mejor precio posible, con las mejores marcas posibles y con la mejor tecnología posible. Dicho todo esto, espero que el vídeo de hoy haya sido de utilidad. Recordate que tienes el catálogo web con todos los productos que te hemos ido mencionando abajo en la descripción, lo tienes ahí en el link de la descripción. Te recomendamos que le eches un ojo, o bien si eres instalador, o bien si tienes una empresa de ingeniería, o bien de hecho también si eres el cliente final, te recomendamos que le eches un ojo. Hay material de muy buena calidad. Y dicho todo esto, ya me despido. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, déjanos un comentario y nos vemos el próximo domingo.